Los asesinos seriales. La denominación asesino en serie o asesino serial designa a un individuo que mata en tres o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato, cuya motivación usual a la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. Aunque no es la única. Los asesinos en serie tienden a ser selectivos, a acechar a sus víctimas o ser impulsados por alguna necesidad en el interior imperioso. Según la Oficina Federal de Investigaciones FBI, las motivaciones de un asesino en serie pueden ser la ira, la búsqueda de emociones fuertes, la gratificación sexual, la ganancia financiera y la búsqueda de atención. Suelen seguir la misma metodología, modus operandi, involucrados a víctimas a menudo que comparten alguna característica con un agresor, ya que sea ocupación, origen étnico, apariencia, sexo o edad. La acuñación del término serial killer, asesino en serie, se atribuye comúnmente a la agente especial de FBI, Robert Rainsy, en los años 1970. Aunque ya había descrito muchos años antes, se tiene constancia al inspector policial alemán Ernest Geinat utiliza en este concepto en el año 1930. Los asesinos en serie no deben de ser confundidos con los asesinos en masa, que asesinan un número evaluado de víctimas de manera simultánea o en un periodo corto de tiempo, ni con los asesinos relámpagos que cometen múltiples asesinatos en un corto periodo, lugares distintos. Definición: el término asesino en serie, en inglés serial killer, fue presumiblemente acuñado por la agente Robert Rainsy en los años 1970. En la expresión asesino en serie entró al lenguaje popular en gran parte debido a la publicidad que se dio en los crímenes de Ted Bundy y David Berkowitz, el hijo de Sam. A mediados de la década, aunque una de las veces se usó en ese concepto fue como uno de los asesinos de los torsos de Cleveland, en el término permite a los criminalistas y criminólogos a distinguir a aquellos delincuentes que matan a varias personas en un largo periodo, de aquellos que asesinan mucha gente en un solo evento, asesinos en masa. Un tercer tipo de asesino múltiple es un asesino reempálago, seguidamente por unas breves definiciones entre estos tres tipos. 1. Un asesino en serie es alguien que comete 3 o más asesinatos durante un extenso periodo con un lapso de enfriamiento entre cada crimen. En medio de los delitos, ellos parecen bastante normales en una condición de Harvey Clemmy y Robert Hart. Llaman máscara de la cordura. A menudo existe, pero no siempre, un elemento sexual en este tipo de asesinatos. Fred Wells, asesino del Zodíaco, Luis Alfredo Garavito, que son ejemplos. En
son ejemplos en este artículo de asesino en serie. Segunda, un asesino en masa, por otra parte, es un individuo que comete múltiples asesinatos en una ocasión aislada y un solo lugar. Los autores suelen cometer suicidios después de un consiguiente conocimiento del estado mental y los motivos detrás de las acciones que dejan a muchas veces la especulación. Los pocos asesinatos masivos que han podido ser atrapados afirman que no recuerdan claramente el evento. Tercero, y el último, un asesino itinerante, también conocido como un asesino excursionista o spree killer, comete múltiples asesinatos en diferentes lugares dentro de un periodo puede variar desde unas 4 hasta unos días. A diferencia de los asesinos en serie, ellos no vuelven a compartir normal entre asesinatos. Todos estos tipos de crímenes mencionados son usualmente consumados por una sola persona. Pero ha habido ejemplos como las categorías en uno de los más perpetradores han actuado conjunto como los Estrangulos de la Colonia o Jerry Lee Lucas o Otis Toole. El escritor Michael Neptune afirma que esto sucede aproximadamente en un tercio de los casos. Existen otros tipos de asesinatos múltiples, aunque a menudo están relacionados a grandes organizaciones y no con 2 o 3 días. Dios. Genocidio y ataques terroristas. Los asesinos múltiples han sido la mayoría varones. Las mujeres representan a la minoría de las estadísticas de los asesinos en serie. Los asesinos en serie están específicamente motivados por una multiplicidad de impulsos psicológicos, sobre todo por ansias de poder y impulso sexual. Con frecuencia tienen sentimientos y inactividad e inutilidad. Algunas veces, debido a la humillación, abusos de infancia y en el apremio de la pobreza, también bajo del estatus asociado en edad adulta, compensándolo sus crímenes y otorgándoles una sensación de frecuentemente venganza durante y después de cometer los delitos. El conocimiento de sus acciones aterroriza a la comunidad enteras y con frecuencia confunden a la policía. Las consecuencias que son incentivos de la sensación de poder. Este aspecto motivacional los desliga de los asesinos sueldos y otros asesinos múltiples, quienes están motivados por un lucro. Por ejemplo, este aspecto motivacional los desliga de los asesinos a sueldo y otros asesinos múltiples, quienes están motivados por un lucro. Por ejemplo, Escocia, durante la década de 1820. William Burke y William Hart asesinaron a personas que se conoció como el asesinato del ladrón de cadáveres. Ellos no figuraron como asesinos en serie. En la mayoría de definiciones criminólogos, por sus motivos fueron principalmente económicos. Los asesinos
frecuentemente tienen impulsos extremadamente sádicos. Estos anulan a la capacidad de sentir empatía por el sufrimiento de otros. De esta manera, frecuentemente llamados psicópatas o sociópatas. Términos que han sido renombrados por psicólogos como trastorno de personalidad antisocial. Algunos asesinos en serie hacen uso de la lujuria y tortura para obtener placer sexual por mutilación de la víctima y también la materia lentamente por un prólogo de lapso de tiempo. Ok. ¿Listo? O sea, la psicología y el desarrollo. La mayoría de los asesinos tienen antecedentes enfermizos. Se sabe que frecuentemente fueron víctimas de abusos durante su infancia, ya que sea física, sexual o psicológicamente. Toda vez que existe una correlación entre abusos de su infancia y crímenes que cometen. El elemento de fantasía en el desarrollo de los asesinos en serie es extremadamente importante. A menudo fantasean cerca a asesinar durante y aún después de la adolescencia. Sueñan despiertos, de manera compulsiva sobre dominación, sometiendo a asesinatos usualmente con elementos muy específicos de sus fantasías para después aparecen en sus crímenes reales. Otros disfrutan leyendo historias de sadismo llenos de violación, tortura y homicidio. Pero en algunos casos estos rasgos no están presentes. Algunos asesinos en serie presentan uno o más signos de alerta en su niñez, lo que se conoce como el conjunto de McDonald o tríada psicopática. Estos son: número 1. Piromania. Comenzar incendios invariablemente solo por emoción de destruir las cosas. La crueldad hacia animales. Relación al sociadismo. Muchos niños pueden tener comportamientos crueles con los animales, como por ejemplo cortarle las patas a las arañas, pero los futuros asesinos matan animales más grandes como perros, gatos, comúnmente para su propio deleite. Más aún solo de impresionar a sus amigos. Número 3. Ignoresis. Más allá de la edad, en los niños normalmente superan tal comportamiento. Cabría hacer la aclaración: esta tríada desarrolla en 1963. Ha sido recientemente cuestionada por otros investigadores. Muchos expertos han afirmado que una vez que el asesino en serie comienza con sus actos delictivos no puede parar, o solo unas contadas veces. Algunos sostienen la opinión que aquellos no son capaces para controlar sus impulsos homicidas son más fáciles de atrapar. Ok. ¿Cuáles son los tipos de asesinos? A su vez, dentro de este término se distinguen tres grandes categorías: asesino en serie, serial killers o serial murderers, asesinos en masa, mass murderers, y asesinos itinerantes o erráticos, spree killers o spree murders. García, 2022. Asesino serial. La dominación de asesino serial o más es un periodo de 30 días. O sea,
Un asesinato, bueno, el que comete los actos del asesinato puede matar a otra persona cometiendo otro crimen de asesinato. De que esos dos no se diferencian entre un lapso de 30 días o menos. O sea, que literal ellos pueden matar a una persona y puede pasar como una semana, 3 días, un lapso que no acabe de más de 30 días, o sea, un mes. Y matan a otra persona. Eso son asesinos en serie. Claro, si tienen más de 30, perdón, discúlpenme, de 3 personas mínimo o más de 3 personas. Pero no hay que confundirlos como asesinos en masa. Nada más. Adiós.